Bueno, hoy voy a continuar con el mensaje del domingo anterior, al domingo pasado, que había comenzado con un mensaje que tiene como título, que está basado en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos. Hago un repasito rapidito para ponernos en, en el ambiente acerca de lo que venía hablando y había comentado que era necesario conocer a Dios, ir conociéndolo a Dios en profundidad para saber lo que hacemos, cómo vivimos, para qué hacemos, para qué vivimos. Y es necesario conocer a Dios. Dios es parte de la vida del ser humano. Cuando conocemos a Dios, Dios pasa a ser el centro de nuestra vida. En las charlas que tenemos de Puerta, Camino y Meta tenemos 3 circulitos, ¿no? Del incrédulo, aquel que no cree en Dios y no cree en nada, el ateo. Después está el religioso que tiene a Dios por un costado, es aquel que va a, qué sé yo, a un casamiento, a un bautismo, pero no es el centro de su vida. Y después está el discípulo, aquel que se convierte adquiere de vuelta el título de hijo de Dios y es el que tiene a Dios como centro de su vida y todas las demás cosas vienen por añadidura, como cantábamos recién el Padre Nuestro, venga a tu reino y lo demás viene por añadidura, el trabajo, la prosperidad, la salud, la familia, el matrimonio y demás. Pero el centro del hombre tendría que ser en todos el Señor, amén. Es el que nos guía, es el que nos ha creado, el que conoce la vida, cuando la Biblia es el manual del fabricante, como digo yo, y es necesario conocer a Dios a través de la palabra, o sea, la Biblia, y a través del Espíritu Santo. La gran diferencia de las otras religiones que pueda haber, aún la religión católica, es la experiencia de recibir en nuestro interior el Espíritu Santo, porque es necesario recibirlo para que podamos entender y ver el reino de Dios, lo que cantamos, el gobierno de Dios en nuestra vida. Si no, no lo podemos vivir, si no nacemos de nuevo. La palabra es la que nos revela a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y conocer a Dios es saber a quién servimos. Porque aunque yo digo, pero yo no sirvo a nadie, en realidad me estoy sirviendo a mí mismo. Cuando trabajo, hago muchas cosas, estudio y demás, estoy sirviéndome, estoy haciendo mi vida. Pero cuando conocemos a Dios, todo lo que hacemos es para Dios. ¿Se entiende? Entonces, miren, yo tengo a mi esposa y estamos casados para la gloria de Dios. Y tenemos hijos, es para el Señor. Y cambia el plano. ¿Saben qué descanso tuve yo cuando entendí que yo no era el capitán del barco, sino era el administrador del barco, por así decirlo? Entonces soy guiado y soy administrador de lo que Dios opina, de mi matrimonio y de mis hijos. Como decía Adrián, que todo lo que hacemos Dios está involucrado. A veces nos olvidamos, están en la facultad, estamos en el trabajo, estamos en la calle, la rutina y demás, pero Dios está igual. Y cuando nosotros perdemos, vamos perdiendo esa visión de lo que Dios hace en nuestra vida, ahí nos empezamos a equivocar y llevamos adelante nuestra voluntad y no la de Dios. Y saben que importante que es para cada uno de nosotros que uno ha llevado una vida y no le ha ido muy bien. Entonces digo, bueno, ya probé, entonces pruebo con Dios. Y que Dios me guíe, porque yo ya, listo, no tengo otra cosa, las cosas no me han salido bien y prefiero que Dios obre en mi vida. Y esa es la esencia de lo que tenemos que conocer a Dios, cada uno de nosotros. Alabar había dicho que era una vida de agradecimiento. Alabar significa en muchos términos dice alabar, vamos a alabar a Dios y nos ponemos a cantar, pero esa es la parte donde nosotros le ponemos la música, sino que estamos agradecidos a Dios. ¿Cuánto están agradecidos a Dios? ¿Eh? Y cuando uno tiene un corazón agradecido, Dios nos escucha
Dios ve una persona sencilla y humilde que viene a decirle a Dios, gracias por todo lo que me das. Aún en medio de una circunstancia difícil, Dios está obrando. ¿Cuántos creen eso? Dios está obrando igual. Y aun cuando estamos en momentos de enfermedad, por ejemplo, difíciles, Dios está obrando y Dios está trabajando. Y si vivimos para Dios y morimos, morimos para Dios. Aún ni la muerte, en cada uno de nosotros puede afectarnos porque sabemos con quién nos vamos a encontrar el día que cerremos nuestros ojos. Así que debemos conocer a Dios en su esencia, y la adoración es una relación personal con Dios, íntima. Cada uno de ustedes tiene que hablarle a Dios en forma personal. No, vamos con mi esposa y siempre los doy. No, con la esposa también, con el grupo, con la congregación, pero vos tenés que tener una relación personal con Dios para profundizar la relación. Claro, yo cuando empecé con todo esto digo, pero ¿y a quién le voy a hablar si no veo a nadie? Porque a Dios nadie le vio jamás. Pero dije, voy a ser obediente, así que tenés que ser obediente. Entonces vos cuando estás solo o sola en tu casa, más allá de tu esposa, de los hijos, de la rutina, habla con Dios. Dios te escucha. Dios sabe, Dios se te va a revelar, Dios te va a hablar a tu corazón, a tu espíritu. Porque Dios no es una estatua, y no es una estampita, y no es un yeso. Dios está en medio nuestro. Dice la palabra que cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Acá estamos de acuerdo en que estamos en un momento de descanso, de aliento interior. Estamos esperando en Dios, que Dios se mueva. Uno después descansa, uno empieza la rutina, mañana empieza a trabajar, pero uno ya se ha alimentado interiormente de esto. Y después se concentra en los estudios, en el trabajo, en la rutina y demás. Pero le damos a Dios lo que es de Dios. Amén. La esencia de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Y es necesario que todos nosotros nos desarrollemos espiritualmente para poder entender y comprender a Dios en su espíritu. A Dios nadie le vio jamás, dice la palabra. El Hijo que está en su seno le ha dado a conocer a Dios. Así que si yo quiero conocer a Dios, ¿y por qué hago las cosas? Necesito conocer la palabra, necesito conocer a Cristo, que es el que me revela a Dios a través de la palabra, ¿no? A lo mejor alguien puede tener una estampita, una idea de un Jesús de barba, ¿no? Pero esa es una imagen que nos hacemos nosotros. La realidad es que tenemos que leer la palabra para conocer verdaderamente a Dios. A Dios no se le entiende con los sentidos naturales, porque Dios es espíritu. Por eso el título del mensaje es que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Yo digo, ¿dónde está Dios acá? A ver, a que alguien me lo muestre. Y no lo vamos a ver, pero sí, por fe, Dios está aquí por el espíritu. Y yo tengo que desarrollar ese espíritu para saber qué estoy haciendo. Uno de los grandes problemas de las iglesias de hoy es que se montan muchos shows. Se le dice a la gente que va a ser tu año, que va a ser esto, y le hablan de promesas de Dios y no le hablan de la esencia de Dios, de verdaderamente conocer a Dios, a quien venimos a ver, a escuchar. Porque a Dios le vemos en muchas cosas, en la naturaleza. Amén. Dios es infinito. Él no está limitado por límites naturales. A Dios lo podemos ver en su forma infinita. Hablar de Dios es algo muy grande. Uno no alcanzaría los libros para hablar de Dios. Pero yo digo, en su infinidad lo podemos ver en relación al espacio. Dios es inmenso, está presente en el espacio infinito y todo está afectado por Dios. Todo.
está afectado por Dios. Lo podemos ver en relación al tiempo. Dios es eterno pasado, eterno presente, eterno futuro. Dios es todo. Por eso cuando le ponemos música a algunas letras, decís, no, Él es el justo, Él es inmenso, Él es grande. Ahora, yo necesito conocer eso para saber a quién le canto. Es como que si yo le hago una canción a mi señora, pero no la conozco, digamos. Estamos ahí y le hago una canción, pero la tengo que conocer para resaltar los atributos que tiene. Y cuando conocemos a Dios, empezamos a cantarlo con énfasis, empezamos a decir que yo tengo un Dios grande, más grande que cualquier problema. No hay un problema más grande que Dios. Y Dios es infinito. Miren, cuando nosotros vemos la luna, que a veces la miramos, cuando uno está enamorado ahí, ay, la luna, y empieza uno con las lunas, ¿no? Y las estrellas. Pero esa luna estuvo siempre, fue creación de Dios. Miren, esa luna se formó y vio pasar a Moisés, a Abraham, a todos los profetas. Esa luna y ese sol y esas estrellas lo vieron nacer a Jesús. Esa luna estuvieron presentes, lo digo, verlo, estar presente, aun cuando Cristo murió. El cielo y las estrellas vieron nacer a mis padres, me vieron nacer a mí. Y también me van a ver, van a estar cuando yo me vaya. Y eso es creación de Dios. Podemos ver qué grande que es Dios. ¿Alguien sabe cómo se sostiene la luna? Yo, cuando era chiquito, miraba y buscaba el hilo. Digo, debe haber un clavo y ahí sostiene. A veces en verano vieron esa luna inmensa que sale y uno mira ahí y uno dice, qué grande que es Dios, ¿no? Y dice, ¿cómo se sostiene esto, El poder de Dios. Dios es tan grande que sostiene todo por el poder de su palabra. Y eso nos da confianza a cada uno de los que creemos que yo tengo un Dios grande que va a velar sobre mi vida, como dijimos al principio. ¿Quién es más grande que Dios? Y cuando yo deposito mi vida, mi gobierno, como dijimos recién, cantábamos, yo dejo de gobernar mi vida y digo, bueno, Dios gobierna mi vida. Y yo sé que lo pongo en manos de alguien que es eterno, que es infinito, que sostiene todo con su poder, empiezo a tener descanso en mi interior. Porque hay alguien que está velando sobre mi vida. Y es importante eso, porque hoy el mundo se sostiene a través de la confianza en el dinero, el nivel social, en un título, el trabajo, la plata, ser un conocido mundialmente, y pone su confianza en eso. Miren, aún el mayor jugador, uno de los grandes jugadores de fútbol, terminó solo en los últimos momentos de su vida, con tanto dinero y con tanta fama. Aún en el último suspiro que tengamos nosotros, Dios va a estar con nosotros. Sí, es así. Dios va a estar con cada uno de nosotros. Dios tiene atributos activos. Uno es la omnipotencia, significa dos cosas. El Shaddai, cuando cantamos, el Shaddai, el Todopoderoso, la omnipotencia, tiene la libertad de poder y hacer cualquier cosa. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Lo dice la palabra. Pero Dios también, en su esencia, no va a ir contra su naturaleza. Dios puede hacer cualquier cosa, pero por ejemplo, Dios no va a mentir. Dios no va a ser agua seca. Dios se limita a sí mismo de su esencia. Dios no va a prometer algo que no va a cumplir, así que aferrate a las promesas de Dios, porque es Dios. Dios no es hombre para que mienta. Dios lo que puso en la palabra lo va a cumplir. Y pasan años
y pasan siglos y la gente sigue leyendo el libro más vendido, el bestseller más grande del mundo, que es la palabra de Dios, y se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Para Dios nada es imposible, pero Él no va a ir en contra de su naturaleza. Dios tiene el control sobre todo lo que ha hecho. Y ahí viene el pensamiento de decir, ¿y entonces cómo es que hay tanto mal? ¿Y por qué hay tantas guerras? ¿Y por qué hay tantas enfermedades? Porque Dios le dio al hombre libre albedrío, libertad de poder elegir. Hoy estamos acá por voluntad propia. Como dijo Adrián, Dios no nos obliga. Dios se presenta en nuestra vida y nos dice, te muestro un mejor camino para que puedas andar y tener una vida sobreabundante. El hombre no decide seguir ese camino y entra en el camino de la destrucción por sí solo. Dios no manda a nadie al infierno. Uno se va solito. Claro, bueno, es llevado. En realidad no voy caminando, ¿no? Yo me voy al infierno. No, no. Es arrastrado y llevado al infierno, pero Dios no manda a nadie al infierno. Por eso a veces cantamos, es un Dios que perdona multitud de pecados cuando nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, pero seguimos en el camino de ir aprendiendo de Dios y perfeccionándonos en lo espiritual, que es lo más importante para cada uno de nosotros. Es lo más importante más allá de la prosperidad o las cosas que nosotros queramos enfrentar. Dios tiene el control de todo. El 16 de enero cumplí 5 años de mi muerte. Nací de nuevo. ¿Se acuerdan cuando me dio el infarto? El 16 de enero cumplí 5 años, volví a nacer. Tuve la gran experiencia de salir del cuerpo espiritualmente y ver esa maravilla de lo que es desplazarse uno del cuerpo. No sentía más dolor. ¿Saben que yo tengo un sonido en mi cabeza adentro? Acúfeno se llama. Es crónico. Yo siempre tengo un pitito. Constantemente, las 24 horas, todo el tiempo escucho eso acá adentro. Y lo primero que me llamó la atención cuando salí del cuerpo dije, no tengo más el ruido. Es silencio absoluto, no puedo escuchar el silencio absoluto. Yo tengo siempre un pitito ahí que está sonando siempre. Ya fui al médico y todo, pero bueno, no hay solución para esto. Y se me había ido el dolor del pecho y yo me había, y digo, ay, me voy con Dios. Estaba recontento yo, porque había experimentado la muerte. El que no conoce a Dios le tiene miedo a la muerte. Cuando uno conoce a Dios y uno está en Dios y Dios está conmigo, aun cuando viene la muerte, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde estás si yo me voy con Dios? El miedo es saber que si me muero, ¿a dónde me voy? Porque uno no conoce a Dios. Pero cuando uno sabe que le llegó el momento y sabe con quién se va a encontrar, uno tiene paz en su corazón. Dios tuvo el control de mi vida. Él permitió que yo tenga esa experiencia de la muerte. El día anterior habíamos estado orando, tuvimos reunión de oración y ese sábado, al otro día, nos fuimos a la obra social. Y el viernes ese, estábamos orando y yo me había puesto a reprender al diablo, a los demonios, deshacer las obras del diablo, todo. Y cuando me da el infarto, empiezo a sentir el dolor allá en la obra social, yo dije, esto es del diablo que me viene a atacar, ¿no? Porque uno de los primeros que dice, este es el diablo. Y ahí me puse a reprender al diablo. Claro, el que no conoce el término o los términos espirituales, el médico le decía a Isabel, este está mal, le hacía esto, está mal. Y yo estaba en la camilla, fuera diablo, el mundo, en el nombre de Jesús. Y yo sacaba la espada y peleaba con todos los demonios que no veía ninguno, pero yo le daba. A algunos le voy a pegar, decía yo. A alguien le pego. Y el doctor, en vez de darle aliento a mi esposa, le dijo, no, mamá, está mal eso.
Porque claro, me puse a hablar en lengua también, ya no sabía cómo hacer. Pero ¿saben qué? Después de eso me di cuenta de que estaba en las manos, siempre estoy en las manos de Dios. Y que era voluntad de Dios que me pase eso. Y le pregunté al Señor, ¿por qué me pasa esto? Y bueno, fue una experiencia que tuve. Y Dios lo permitió de esa manera. Digo, Dios tiene el control de todo. De todas las cosas que nos pasan cuando estamos en sus manos. Dios no va a permitir que venga algo sobre nosotros que Él no lo permita, y si lo permite es porque va a tener algún fruto. La omnipresencia de Dios, Dios tiene una presencia en todo lugar. No se puede uno huir de Dios. ¿Me voy al fondo del mar? Me acuerdo de la canción que cantamos de los nenes, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no... Todo eso. Y es la realidad. Uno no puede huir de Dios. Dios está en todos lados y en todas partes, pero no habita en todo lugar. Dios está en todos lados, amén. Pero Dios no habita en todo lugar. Porque Él busca habitación. Su gloria, su presencia descansa en un templo no hecho de hombre, no hecho de manos, sino un templo del Espíritu Santo. Ahí habita Dios. Dios está en todos lados, pero no habita en todos lados. Porque a veces uno puede tener la idea errónea de que sí, Dios está acá y Dios está conmigo. Y Dios... No, Dios tiene que habitar en mi vida, en mi presencia, yo ser templo del Espíritu Santo. Y aquí hay varios templos. Así que Dios está acá. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿No? ¿Es así o no? Y nos alegramos y sabemos y tenemos esa convicción de que Dios está con nosotros. Dios habita en las personas, en aquellos hijos de Dios que tienen una relación directa con Dios. Cuando hay relación con Dios. No cuando uno va a la iglesia los domingos. No puede venir acá todos los domingos o ir a otro lugar. Pero eso no significa que Dios habite en mi vida. Yo necesito hablar con Dios. Vos necesitas hablar con Dios. Y que vos seas habitación de Dios. Lugar de Dios. Porque habíamos dicho anteriormente, en el mensaje anterior, que no se puede servir a dos señores. Porque vas a amar a uno y vas a odiar a otro. Entonces no podemos tener una esto es mío, bipolaridad espiritual. Voy a la iglesia pero hago otra cosa. O no quiero dejar esto y voy a la iglesia. No se puede. No se va a poder. A veces uno quiere eso porque uno dice, no, yo quiero seguir haciendo esto y después quiero lo de Dios. Y después cuando uno está mal dice, no, Dios, escúchame, ayúdame, pero uno sigue haciendo muchas cosas que no están bien delante de Dios. Y Dios nos llama la atención a que seamos templo del Espíritu Santo. Dice por ahí, decía en un Facebook, dentro de cada uno de nosotros, decía, hay dos osos peleando. ¿Y quién va a ganar? El que uno alimente más. Ese es el que va a ganar. El que alimente uno es el que va a ganar dentro nuestro. Por eso es necesario que Dios sea el centro y el todo en nosotros. Dios es omnisciente, tiene conocimiento perfecto de todo. Dios no es como nosotros. Es difícil explicar a Dios, pero Dios no razona. A ver, dice, reflexiona Dios, dice, claro, ¿cómo no me di cuenta? Dios no es eso. Dios no tiene, se me escapó. Claro. Claro, ahora, miren, hoy amaneció. Dios no está esperando que amanezca. Dice, ¿a qué hora sale el sol? A ver. El sol lo espera a Dios. El amanecer espera la voluntad de Dios. La noche espera en Dios para anochecer, porque Él es el creador de la noche, del día, del sol, del aire, de todo lo que respiramos. ¿Me entiende? Estamos introduciéndonos en lo que es Dios. Uno empieza a ver y dice, pero la verdad que es tremendo. Había un nene que le muestra a papá y dice, ¿cómo es Dios, papá? Y dice, ¿vos ves aquel avión que está allá? Sí, qué chiquito. ¿No? Le dice al nene.
Y iba el avioncito así. Entonces un día va el padre y se lo lleva al aeropuerto. ¿Te acordás de ese avión que vos me preguntaste cómo era Dios? Sí, es ese. Y lo ve enorme. Cuando uno más se acerca a Dios, ve la grandeza de Dios. Cuando uno más se aleja de Dios, lo ve tan chiquito a Dios que ya no le da importancia. Y este es Dios, dice, y hace así, en la vida de uno. Pero cuando uno se empieza a acercar a Dios, ve la grandeza de Dios. Y este nene ve el avión y dice, y pensar que yo pensé que me entraba en la palma de mi mano. Es como aquel que quiere atrapar el sol, ¿vieron? Esa foto que uno hace así, ¿no? Y atrapó el sol. No se puede atrapar el sol, no se puede tapar el sol con la mano. Imagínense Dios. Tremendo. La omnisciencia de Dios. Dios conoce nuestras necesidades antes que la pidamos. Mateo 6, 7, 8 dice eso. Antes que nosotros le pidamos a Dios, Dios conoce nuestras necesidades. Pero ¿sabés qué está esperando Dios? Que vos lo digas. Porque el primer paso para una sanidad interior es decir, tengo un problema. El segundo paso, y creo que el problema es este, Señor, ¿qué hago con esto? Si yo no reconozco que tengo una necesidad, Dios dice, hasta que no abras la boca no te lo voy a dar. Porque es el primer paso que tenemos que dar todos, de una sanidad interior. Necesito ayuda. Nadie puede salvar a alguien que se está ahogando y no quiere ser salvado. ¿No, Evita? Ella que hizo salvavidas. Es como ese que se está ahogando. ¿Te estás ahogando, güey? No, quédate tranquilo. Y a poquito te estoy tragando, decía el correntino en el río Paraná, ¿no? Y no. Nadie puede salvar a quien no quiere ser salvado. Por eso la iglesia no es la que atropella. ¿Querés que te dé una mano? ¿Necesitas de Dios? Sí. No, por ahora no. El otro día en el trabajo me cuenta el encargado que a la esposa le descubrieron cáncer y este martes la van a operar de un quiste en el pecho. Le van a extirpar el pecho. Y le comentaba que a mi mamá cuando fue joven, yo era muy chiquito, le había pasado lo mismo y le habían sacado el ganglio también. Y me contó eso, él es viudo, ya la primera esposa había fallecido en un desgarro, en una hemorroide que tenía, no me acuerdo cómo era el tema. Y le digo, me preocupó. Y le digo, mira, a mí vieron que a veces uno dice, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Y yo digo, más sí le digo. Entonces le digo, escúchame, vos sabés que nosotros tenemos un grupo de oración y yo puedo transmitir este tema con la congregación, con la iglesia, para que estén orando por ella y si Dios quiere, Dios puede hacer un milagro. No, quédate tranquilo si ya están pidiendo ya. No, ella sabe pedir también. No te hace falta. No, quédate tranquilo. Y yo dije, bueno. Uno ofrece el tesoro y dice, no lo quiero. Bueno, no lo voy a guardar. Yo tengo un tesoro, te lo muestro. ¿Lo querés? Te digo cómo adquirirlo. No lo quiero. Bueno, listo, me lo guardo. Eso me ha pasado varias veces a mí ya. Cuando uno ofrece una ayuda sobrenatural como es Dios para que sea sanada de un cáncer, hemos visto sanidades de cáncer muchísimo. ¿Se acuerdan de aquella vez este hombre que vino, que fue sanado el primer día que vino y se sanó de lo que tenía en los ojos? Y Dios hizo un milagro tremendo en su vida y los médicos no entendían qué había pasado con él. Y trajo las estadísticas médicas, los análisis de cómo estaba antes y cómo estaba ahora y se había sanado. Dios hace un milagro, pero somos nosotros los que nos disponemos a eso. Miren, te voy a decir algo importante. Dios es omnisciente, pero Dios no fija nuestro destino. Vieron que está lo del horóscopo, ¿no? A ver qué me va a pasar hoy. Después están los libros, a ver este año cómo viene. Perdieron todo porque el año pasado nadie esperaba la pandemia. Quedaron todos, hay unos videos ahí que hablan, dicen que va a ser el año de esto, que va a pasar aquello. Nada que ver. Dios fija nuestro destino de acuerdo a nuestras decisiones.
Dios fija nuestro destino según lo que yo decida hacer. Yo decido seguir a Cristo, decido yo entender a Dios, comprender a Dios, Dios prepara mi futuro. Si yo digo, no, no me interesa estas cosas de Dios, hay otro destino. No es que yo tengo el destino marcado, ay, ¿qué voy a hacer? Ya tengo el destino marcado. No, no. Por eso es que cada uno de nosotros, Dios creó al hombre con libertad para poder elegir. Así que nuestro destino va a planearlo, lo va a construir Dios de acuerdo a las decisiones que tomamos cada uno de nosotros. Él no determina nuestro destino. Nosotros no podemos tampoco justificarnos delante de Dios porque Él sabe todo. Lo dice en Lucas 16, 15 y 16, donde nosotros muchas veces queremos justificarnos delante de Dios. A mí me pasó. ¿A cuánto nos pasa? Nos queremos justificar delante de Dios y Dios conoce nuestro corazón. Sabe por qué lo hicimos, sabe las cosas. ¿No te parece que estás desnudo delante de Dios? ¿O no? Conoce todo, ¿eh? Pero Dios es, bueno, ahora vamos a terminar con el tema, pero Dios es amor, no te preocupes si te sentís así. Dios es soberano sobre todo lo creado, pero Dios también tiene atributos morales. Y es la santidad de Dios lo primero que quiero dar referencia. Es absoluta pureza moral. Dios está separado del hombre, la creación, de mí. Está separado. La palabra santo significa separado. Pero está relacionado con nosotros a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Dios es santo, es pureza absoluta. Yo para ir a Dios, para hablar a Dios, necesito un intermediario. Él es Jesús. Él es Jesucristo. Ahí está Dios y Él es Jesús. Este papel sería Jesús. Yo voy a Dios a través de Jesucristo y Dios me ve a mí a través de Jesucristo, no de la Virgen María o de algún santo, de algún religioso, de alguno. No hay intermediario. Nadie murió por vos, sino fue Jesucristo el que nos permite entrar al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que Dios está ahí. Dios es santo y necesita que nosotros nos vayamos santificando. ¿Saben qué quiere decir eso? Que nos vamos separando de cosas que no le agradan a Dios, que no son buenas y que nos va a hacer mal. Los que tenemos hijos sabemos que no le vamos a dar una serpiente a mi hijo. Si me pide pan le voy a dar una serpiente. No. Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Entonces Dios nos empieza a hablar y dice, mira, esto no lo hagas porque te va a ir mal. Estas son las consecuencias. Ahora, ¿yo lo puedo elegir o no? Entonces, si yo elijo obedecerle a Dios, prepara mi destino. Construye mi futuro. No, pero esto no lo quiero. Voy a hacer lo que yo quiero. Son las consecuencias. La importancia de obedecer lo que Dios estableció, aunque nos duela. A veces uno ha tenido que tomar decisiones que va en contra de nuestros criterios, pero yo con los años que tengo me doy cuenta que ha sido buen fruto tomar esas decisiones. De callarme, de escuchar, de obedecer, aunque no estoy de acuerdo, pero Él es Dios. Entonces más vale me pongo de acuerdo con el que todo lo sabe. ¿Para qué me voy a poner a discutir con Dios? Dios va a ganar. Dios va a ganar. Entonces a veces nos pasamos la vida cuestionando las cosas de Dios. Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. Dios es divino, nosotros somos humanos. Nuestra actitud santifica a Dios. Que yo me porte bien no quiere decir que Dios es más santo. Dios es santo. Pero mi comportamiento hace que santifique a Dios. Que nuestro comportamiento bendice a Dios. Que la gente conozca, me conoce a mí
y va a decir, este es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Che, ¿cómo haces vos? ¿Cómo vivís? Qué tranquilo te veo, todo está que revuela y vos estás tranquilo. ¿Cómo es tu vida? Porque uno tiene a Dios. Entonces, Dios no es más santo porque yo le diga santos. Puede estar todo el día diciendo santos. Él es santo. Nosotros tenemos que adquirir esa área de nuestra vida. Cuando nosotros hacemos cosas que no corresponden delante de Dios, utilizamos ese mismo poder, esa misma ciencia, ese mismo esencia de Dios en contra de Dios. Porque ya conocemos la palabra. Y entonces eso que hacemos mal va en contra de Dios. Profanamos la santidad de Dios. Cuando nosotros cometemos algún pecado, profanamos la santidad de Dios. Por eso dice la palabra que si nos arrepentimos, cambio de actitud, significa nos arrepentimos, Él es fiel y justo y su sangre nos limpia de todo pecado. Porque todos nos equivocamos. Podemos creer algo que está bien y no, estaba mal. Bueno, Dios me revela y entonces digo, Señor, perdóname, lo hice mal, pensé que estaba bien y no está bien. Dios es justo. Eso es bueno. Porque Dios en su santidad busca la justicia que se aplica en todos nosotros. La justicia es ajustarse a un nivel justo de conducta. Es ajustarse a un nivel justo de conducta. Esa es la justicia de Dios sobre cada uno de nosotros. Miren, si yo quiero que Dios sea justo sobre mi vida, yo tengo que aplicar en mi vida la justicia de Dios, empezar a actuar como actuaría Dios. ¿Sí o no? Uno a veces quiere actuar de otra manera. Uno cuando ve en televisión que violan a una criatura, que lo golpean a la esposa, que pasan muchas cosas, uno dice, ese hay que agarrarlo. Mi papá decía, lo pongo contra la pared. Claro, uno reacciona humanamente. Yo agarro un revólver y ¡pa! No, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero claro, eso es la parte humana. Nosotros debemos buscar lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Dios es un Dios justo que cuida de su pueblo, de aquellos que buscan a Dios. Aquellos que están alejados de Dios, haciendo su vida, dicen, ¿cómo le pasó esto? ¿Y dónde estaba Dios? Y sí, ahí no estaba Dios, porque no está con Dios. Y él va a la iglesia y mirá lo que le pasó. A mi hermano falleció, lo atropelló una camioneta que venía de trabajar y lo mató en el acto. Una tráfico le pasó por arriba y lo mató en el acto. Y uno dice, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Pero era un plan de Dios, porque 4 días antes Dios le había mostrado a él que se iba a morir y que se lo venía a llevar. Y le dijo a mi mamá, vos sabés, mamá, que soñé que me moría, que una camioneta me atropellaba y me moría. Y Dios ya había planeado eso. Ella estaba buscando tener un encuentro más cercano con Dios. Ayunaba, oraba. El religioso dice, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué muere de esa manera? Porque pareciera que los cristianos o aquellos que estamos en Dios tenemos que morir con una sonrisa, ¿no? O con el dedo así me muero. No, uno va a morir de una u otra manera. Mi hermano falleció de esa manera y estaba lleno del Espíritu Santo. Y Dios le había dicho que se lo venía a llevar. Dios revela, de acuerdo a nuestras actitudes, nuestro futuro. Él venía ayunando, venía orando y decía, necesito un encuentro más personal con Dios. Y le había dicho a varios hermanos, oren por mí porque estoy orando, porque necesito de Dios, decía él. Él no estaba en pecado, no estaba en algo que uno podía decir, bueno, mirá cómo está. Y Dios planeó llevárselo. Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? Nosotros somos los infieles.
Él no es fiel a veces. Él es la fidelidad. Aun cuando estamos casados, uno dice, le voy a ser fiel hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Pero somos humanos a veces. Miren, la fidelidad de Dios no cambia. Es firme y es estable. Y eso nos hace un descanso a nosotros de saber que yo confío en alguien que es fiel en todo momento y en cada lugar. Amén. Dice en Tesalonicenses, pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Con este hombre que había visitado tanto tiempo, que el médico Ricardo Sosa, y en un encuentro que tuve con él, que estuvimos los dos solos, él estaba, ¿se acuerdan? El golpe que había tenido en su cabeza y había quedado cuadripléjico, no se podía mover más. Y yo empecé a discipularlo y también le enseñé una canción que era esta, Tu Fidelidad. Y ese día, no sé, iba inspirado por el Señor y le canté esta canción, Tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Y le dije, ¿te gustó? Y allá nos comunicábamos por los ojos, él me dijo, sí. ¿Querés que la cante de nuevo? Sí, me dijo. Y saben que cuando la volví a cantar, él cerró los ojos y lloraba. Preciosa himno. Tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad, porque habla de la esencia de Dios. Dios es misericordioso y misericordia significa bondad divina sobre nosotros. Yo necesito de la misericordia de Dios a cada instante de mi vida. ¿Y saben qué significa eso? Que yo no vivo para Dios y con Dios y necesito de esto. Ah, pero no podés vivir con la Biblia bajo el brazo, dicen algunos. No, no es vivir la Biblia bajo el brazo. A Dios se lo lleva adentro. Yo puedo estar acá de corbata y de saco con una valija y yo, ay, viene el pastor. No significa nada. ¿Saben que delante de Dios todos estamos igual? Puede haber un millonario acá. ¿Hay alguno? No. Bueno, no hay ninguno, pero podría haber un millonario, un profesional, alguien que trabaja en la NASA, o alguien que recoge y vive de lo que recoge de la calle. Para Dios todos somos iguales. Yo no, mi mamá me decía, ay nene, orá vos que a vos Dios te escucha porque sos pastor. Me decía mi mamá, pobrecita. No, gorda, le digo, vos, perdón, a mi mamá le decía gorda. Orá, vos hablá con Dios. Sí, pero vos sos pastor, te escucha más. No, a vos también te escucha, hermano. Tenés que vos hablar con Dios. Yo solamente soy un administrador acá. Nadie tiene que venir al pastor, sino al pastor de pastores. O sea, pueden venir a mí, charlamos y le doy el consejo. Pero ustedes la relación es con Dios, no con el pastor que me están mirando. Y quiero terminar con esto rapidito. Es muy largo esto, pero el amor de Dios. Dios no contiene amor. Dios es amor. Dios es amor, no contiene, y tiene 40% de amor, 30% de fidelidad, no existe eso. Dios es amor pleno, es completo. Dios nos ama en un nivel que no tiene diferencias de amor, de expresión. Si me porto bien, Dios me va a amar más. No, Dios me ama con la misma intensidad a todos. Si me porto mal, me ama menos. No, Dios te sigue amando esperando que uno se arrepienta y venga a Dios. Pero no cambia el estado, el potencial del amor de Dios para su creación, para nosotros. Dios sigue siendo el mismo potencial que expresó en la cruz Jesús. Jesús no murió en la cruz por fe, murió por amor. Jesús en la cruz muere por amor, no por fe. ¿Se acuerdan en la reunión de jóvenes que tuvimos? ¿Cómo era? A ver, ¿se acuerdan? Fe, esperanza y amor. ¿Se acuerdan? En Corintios, que estaba. Y la fe
Cuando nos vamos con el Señor se convierte en vista. Y la esperanza se convierte en experiencia con Dios. Pero el amor es eterno porque de todos eso, el amor es el eterno. Es amor eterno de Dios. La fe, el día que nos muramos, ya no me hace falta fe. Y tampoco esperanza, porque ya estoy con Él. Y no me hace fe porque ya lo veo. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Están conmigo? Dios nos ama tanto que nosotros no podríamos llegar a expresar el amor de Dios entre nosotros si no es a través del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo humanamente amar a un enemigo, a alguien que me trate mal y que quiera perjudicarme? No puedo. No puedo, lo agarro del cuello, algo, me quiero vengar, quiero hacer algo, pero cuando viene el Espíritu Santo, empezamos a reaccionar como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo, imagínense que yo estoy ahí, le están pegando a uno de mis hijos y le pegan y lo castigan y demás, ¿cómo estaría yo? Me broto todo, los agarro, imagínense Dios. Pero Dios actúa de esta manera, mostrando el amor que es una expresión tremenda de Dios. El amor condicional no es el de Dios. El amor condicional es aquel que yo voy al trabajo, me porto bien y me aman y me quieren. Y hago esto y me aman. De acuerdo a la condición de cómo me comporto, me aman. Todo ser humano necesita ser amado. ¿Amén? Yo no quiero ser amado. No, no existe eso. Todos estamos buscando interiormente ser amados. Pero ¿saben qué pasa? El verdadero amor que llena ese espacio interior es el de Dios. Porque es el potencial más grande. No es mi señora. Nosotros nos amamos. Pero el amor más profundo y más grande es el de Dios. Yo amo a mis hijos. Daría un brazo, un riñón, ¿qué quieren? Doy mi vida por mis hijos. Si alguien le va a pegar un tiro, no, pegame un tiro a mí. Pero no me podría delante de otros hijos, de otros, para que me maten. Y menos por la humanidad. No haría eso yo. Y Jesús hizo eso aún a aquellos que lo desprecian y que no quieren saber nada con Él. Hay una historia, hay un video en YouTube, creo que se llama El Tren, donde el padre con un nene era el que controlaba el puente del tren para que pasara y bajaba el puente y cruzaba. Y el nene se acostumbró a estar con él y jugando el nene, de repente no se dio cuenta y fue a las vías a jugar y quedó el pie trabado. Y el hombre desde arriba de la cabina lo ve al hijo y ve que viene el tren. O levanta el puente y todo el tren se va al mar, o deja el puente que baje y que pase el tren y mate a su hijo. Y él tenía que tomar una decisión. O mi hijo muere, o mueren cientos de personas arriba del tren. Y él decidió que pasara el tren. Y destrozó a su hijo. Salvó miles de personas, muchas personas. Pero esas personas que iban en el tren, una iba con el, vamos a suponer, ¿no? Con el Facebook. Otro quizás fumando marihuana, en cualquiera, y lo miraban a él llorando, amargado, triste por el dolor de un hijo. Imagínese Dios. Una vez vi un video de un hombre que dijo, me fui a pescar con mi hijo y un amigo. Y de repente se levantó una tormenta y se nos dio vuelta el bote. Y yo me di cuenta que mi hijo se estaba yendo y el otro amigo también. Y yo me agarré del bote y estiré el brazo y tenía que elegir entre mi hijo y el amigo. Ellos iban a la iglesia, ellos se congregaban, estaban con Dios. Estaban impregnados de la presencia de Dios. Dice, tengo que tomar una decisión. Esto es real, hermano, no es un cuento. Lo pueden buscar después.
Y este hombre decidió salvar al amigo y no a su hijo, y su hijo se ahogó. Y todos dijeron en la congregación, nah, eso es mentira, nadie hace eso. Y se levantó el hombre que estaba ahí, subió adelante y dijo, ese amigo era yo. Él dejó morir a su hijo para salvarme a mí. Claro, el amor de Dios es mucho más que eso. Dios manifiesta su amor en nosotros, en todo lo creado. El amor de Dios se presenta a cada uno de nosotros, en su naturaleza, en nuestra vida, en todo. Yo si quiero, lo acepto, y si no, no. Si le doy un ejemplo, sería como el aire, porque Dios está en todos lados. Acá hay aire, ¿no? Todos respiramos. Ahora, yo puedo respirar amor o no. Y si yo dejo de respirar, por ejemplo, el aire, me muero. ¿Sí o no? Si no respiro aire, me muero. Pero pasa lo mismo cuando yo no tengo a Dios, no lo respiro a Él y yo muero espiritualmente. ¿Me entienden? Espiritualmente muero. Yo solo me aparto del amor de Dios porque no le respiro a Él en mi interior. Entonces yo muero. En Romanos capítulo 8 dice 38 y 39, por lo cual estoy seguro, esta es una carta de Pablo a la iglesia de Roma, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo estoy encaminado en Cristo Jesús, cuando he entregado mi vida a Jesús, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. No en una virgen, o en un santo, en una estatua, en una religión. Yo soy uno con la naturaleza. No funciona eso. Abrir los ojos y seguir teniendo los mismos problemas. Con el Señor estás arriba del problema. Sin Dios el problema te aplasta. Es la gran diferencia. Hay mucho para hablar de Dios. El amor de Dios es eterno. Dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. ¿Sabés por qué estamos acá escuchando esta palabra? Porque Dios prolongó su misericordia en nosotros para que podamos elegir qué destino y dónde caminar y hacia dónde ir. Estamos bajo la misericordia de Dios. Y ese es el amor de Dios. Como Él es eterno, el amor de Dios es eterno. Amén. Se nos cortó el tiempo porque estamos en protocolo. Es muy largo esto para hablar del amor de Dios. En otro momento lo vamos a continuar. Señor, te doy gracias por esta mañana que podemos expresar tu palabra y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, toque corazones, toque el espíritu de todos los que estamos aquí y salgamos, Señor, transformados, tocados por el poder de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Señor, reprendemos, echamos fuera toda enfermedad espiritual, psíquica, física, en el nombre de Jesús, Señor. Obra en todos los que estamos aquí esta mañana para bien de cada uno de nosotros. Guárdanos de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.